esta edición de este lunes, señores, lunes 16 de junio, año 2025, en el desarrollo de todos estos acontecimientos importantes. Lo que el país ha estado reclamando, de alguna manera, está obteniendo respuesta. Luego podemos analizar ahora la calidad, profundidad de esa, y satisfacción también que puede generar esa respuesta en la sociedad. Y una de esas peticiones era la información precisamente técnica, la información relacionada a lo que la ciencia puede probar, a lo que puede toda esta metodología de investigación en materia de ingeniería civil comprobar. Ocurrió en la infraestructura de la discoteca Jet Set al momento de la misma caer, colapsar, y con esto dejar, señores, un legado terrible de muerte, de luto en el país, pero también de cuestionamiento a la autoridad pública, a la supervisión de las obras, a lo que tendrá que venir en el futuro. Y para hablar de este tema tenemos nueva vez, qué bueno, en el caso de la ingeniera, por primera vez en el caso del ingeniero, tenemos a Maribel Guzmán. Es ingeniera civil con maestría en ingeniería sismo resistente y especialidad en análisis no lineal y diseño de desempeño. Es la presidenta de Cinedón, que como habíamos aprendido en su última visita, es esta sociedad precisamente de ingenieros estructuralistas de la República Dominicana, y que está dedicada al levantamiento, evaluación y reforzamiento de estructuras. Le acompaña el ingeniero Gerardo Jiménez, ingeniero civil estructuralista, miembro de Cinedón, y que nosotros hemos dicho fuera del aire forman una pareja estructurada, muy bien estructurada, que está con nosotros presente en este día. Maribel, Gerardo, bienvenidos a ambos al Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, ya en un, digamos, ámbito distinto al de la anterior visita, pues ya habemos informe. Y faltan todavía otras pericias y otros aspectos importantes que deberán acompañar este proceso. Buenos días y saludos a ambos. Gracias. Bueno, pues muy buen día. Muchísimas gracias por invitarnos nuevamente por aquí a compartir con todos pues estos resultados que están recién entregados a la Procuraduría y ya público, y que sé que todos tienen muchas interrogantes y vamos a compartir lo que podamos por aquí. Gerardo, bienvenido. Sí, muy buen día. Muy agradecidos de darnos la oportunidad de expresarnos acá en este programa número 1 de la mañana, para tocar un tema tan importante como lo que invitado de nuevo. Adelante, Susana. Yo sé que leyeron el informe y lo conocen. Me interesaría para la edificación de la audiencia saber si ustedes tuvieron alguna participación o han trabajado con OSNEVIE. No hemos participado en este peritaje, ¿no? Okay. Sí, en casos anteriores, les habíamos informado en el programa pasado, pudimos participar en el levantamiento del colapso de la tienda multimuebles, pero para este proyecto no. ¿En qué le parece ese informe? Yo sé que es difícil para los técnicos evaluar el trabajo de otros técnicos, son muy cuidadosos con eso, pero ¿le parece un informe robusto que ha seguido los pasos para un informe forense? Entendemos que la información que se ha entregado es una información técnica, científica, más, como mismo dice el documento, es algo preliminar, todavía no es el documento definitivo. Entendemos que faltan ciertas informaciones que los técnicos estamos esperando. Por ejemplo, muchos datos de las formulaciones, de todavía información de los materiales, un análisis quizá más robusto de toda la estructura, porque hasta ahora lo que vemos es un análisis puntual de ciertos elementos, pero para lo que se presenta tiene un alcance técnico-científico, pero esperamos el final, el informe final todavía. ¿Qué está pasando usted como santiaguera en Santiago con toda esta situación de estas edificaciones? Recuerdo cómo se desplomó la construcción de un cine en Santiago hace unos meses atrás, colapsó una edificación que estaba en reconstrucción, y lo más reciente fue cómo colapsó una construcción que colapsó totalmente. Dice el ayuntamiento que la notificó, pero yo mi crítica con el ayuntamiento es que la notificó después que estaba edificada prácticamente. Entonces me gustaría conocer cuál es su opinión de qué es lo que está pasando, sobre todo en Santiago. Hay con todas esas estructuras que ya se está viendo como muy sistémico esto. Sí, entendemos que
que todavía no hay una cultura de hacer las cosas bien hechas y la gente quiere jugársela a voy a construir y si me atrapan pues entonces regularizo, y se juegan a que no lo atrapen en cuanto a esto de formalizar las obras, la construcción, llevar todo el proceso de ir a ayuntamiento, MIBED, medio ambiente si amerita, todo el proceso de regularizar una construcción y realmente algunas obras pasan desapercibidas. Entendemos que falta personal, que falta estructura para poder monitorear todas las obras de una localidad. Muchas veces esas obras se paralizan porque incluso la Plaza Deni, que recién colapsó el techo, estaba paralizada. Y colapsó sin estar trabajando, lo que tengo entendido. No había un movimiento más por el peso propio. Pero el nivel de edificación que ya tenía. Sí, ya tenía. O sea, la paralizaron después que estaba en esa etapa de construcción. Sí, por eso decimos de que falta quizás apoyo a estas instituciones, necesitan crecer para poder hacer un monitoreo eficiente de estas obras y poder paralizarlas quizás en un tiempo menor de que no se lleguen a ejecutar como estaba esa que ya tenía varios niveles ejecutados. Entendemos que hay que fortalecer todo eso. Y en Santiago, al igual que aquí, pues han pasado muchas tragedias. No sabemos del caso de en San Cristóbal, también han colapsado. O sea, creo que a nivel nacional hay que fortalecer todo eso. Y también creo que debemos aprovechar el escenario para motivar a las instituciones a que regularicen su estructura, porque es simplemente para el beneficio de ellos y de toda la comunidad. Claro. Yo creo que mucha gente no hace el proceso porque teme a que sea algo demasiado exigente, que pueda ser costoso, y no. Vemos que todo lo que le ha pasado un accidente, toda estructura que ha colapsado y ha tenido este tipo de desacierto, prefirieron haber gastado millones de pesos para evitar lo que ya le pasó. Entonces, realmente lleva un costo porque no es gratis, pero es mínimo el costo y el tiempo que se interviene para el resultado que es tener una estructura segura. Sí, a mí me gustaría saber, según el informe entregado, el informe preliminar técnico pericial, ese es el nombre correcto de este informe, ellos señalan como el aspecto más relevante y más importante la sobrecarga en el techo, lo cual parecería que fue lo que determinó el colapso. Pero pudieron haber existido otros elementos que independientemente de la carga hubiesen podido dar también al traste con lo que sucedió allí. Bueno, te puedo colaborar en esa parte. Aparte de la sobrecarga, la configuración estructural, la buena esquematización favorece un buen desempeño estructural. Me explico. Por ejemplo, en el informe se presenta una información muy valiosa, es que dice que el sistema se estaba comportando como vigas simplemente apoyadas muchas veces. ¿Por qué? Claro. Porque no tenían elementos que lo unieran, le hicieran trabajar como un conjunto, exacto, como un solo cuerpo. Cuando ocurre eso, entonces la estructura tiene un mejor desempeño. No sé si me doy a entender. Claro. Entonces, obviamente el factor de sobrecarga fue el detonante fundamental, lo que provocó que la viga, una de las vigas principales que están las responsables de transmitir las cargas a los elementos finales, cuando colapsa, arrastra las demás. O sea, imagínate que colapsa una viga que está sumamente sobrecargada. Un efecto dominó. Exactamente. Entonces una viga que está sobrecargada está adosada a otra viga. Sí. O sea, ya ella per se está sobrecargada, la que está al lado también tiene mucha sobrecarga, entonces tiene que sumarle entonces la otra viga que también estaba sobrecargada, que va a querer arrastrarla, y por tanto se produce el efecto de esta lleva esta y esta lleva la otra y arrastra. Una carga en secuencia, o sea, acumulativa prácticamente, en lenguaje literal. Y si pudo haber otros factores, antes de conocer el informe habíamos mencionado, por ejemplo, la posible causa de oxidación,
quizás efectos del suelo, el estado de los materiales. En el informe descarta la oxidación y lo mismo dice que entiendo lo que ellos están diciendo, pero está muy claro. O sea, la que él está diciendo es fundamental, no había conexión. Esa es brutal, y ella está diciendo que esas causas exógenas, que fueron las primeras que dijeron que podían, no fueron determinantes para el colapso. Claro, pero blanco sobre negro. En todo momento dijimos que eran hipótesis, que estábamos esperando el informe, pero era algo que había que evaluarse, y lo evaluaron y resultó que no. Y qué bueno que lo tomaron en cuenta. También evaluaron la parte del suelo. Dice que no se observan efectos de asentamiento, de que las zapatas hayan fallado. Entonces todo apunta, ¿verdad?, a la conclusión que está dando el informe de que fue una sobrecarga. Y algo importante que quiero destacar es que obviamente comenzó por un punto, o sea, no fue toda la losa que rompió al mismo tiempo. El área que está más cargada es la que se entiende que rompió primero, y hubo el efecto dominó que arrastró a las demás. Cuando las estructuras ya están a un límite de su resistencia, porque todo el techo estaba cargado, habían 17 elementos ahí, estaban a un límite de su resistencia, con un pequeño incremento de fuerza o de deformación, la lleva a colapsar. O sea, eso estaba, como uno dice, al pelo, a la del helado. Sí. Exacto. Entonces, según la información que presenta el informe de la capacidad de los elementos, de la resistencia que tenían y de la carga que había, pues entendemos que estaban todos los elementos en un estado de sobrecarga, y que al producirse la rotura de uno, pues se pudo efectuar el efecto dominó que llevó al trágico desenlace. Si tú querías decir yo sé que ustedes muchas veces se preguntan, pero ¿y por qué no se había caído? Si le ponen un fino, le ponen otro y le ponen otro. Como ustedes sabrán, los materiales siempre tienen un factor de seguridad muy importante. Margen. Los que fabrican, por ejemplo, el acero, te dicen, bueno, la resistencia debe ser 4.200 kilogramos centímetros cuadrados, pero ellos, para que ni siquiera se mire hacia allá, hacia donde ellos, siempre fabrican con una resistencia mayor. ¿Le ponen un chin más? Sí, por ejemplo, un 25%, algunos un 10% y otros inclusive un 50% más. ¿Y ustedes los ingenieros lo saben? Obviamente, pero sin embargo son las resistencias que debe utilizarse como elemento, como un fusible, como elemento de protección. Tú no puedes hacer uso de esa resistencia. Entonces, por eso que tú ves que aún tú agregándoles una masa importante, la estructura no colapsa tan fácilmente, porque los materiales vienen con un factor de sobreresistencia importante, y nosotros como ingenieros también utilizamos factores de reducción de la resistencia que puede resistir ese material, e inclusive incrementamos las cargas. Es decir que son muchos los factores que favorecen el hecho de que una estructura no colapse tan fácilmente. Yo supongo que ustedes ya estudiaron muy bien todo este informe preliminar, tal como ellos dicen, pero a mí me gustaría que en un lenguaje llano, que la población pudiera entender, ustedes le dijeran, según ese informe, ¿qué hizo colapsar a Jepsen? Sin hablar con esos términos tan técnicos, si es posible, ¿no? Yo sé que es difícil, puede ser difícil para ustedes porque son técnicos, ¿no? Pero me gustaría, porque mucha gente no lo entiende, y a mí me gustaría, yo tengo la respuesta, la ley de gravedad. Como que llegara, ¿verdad?, a donde ellos. Claro. Yo creo que el informe está claro, y la mayoría de ustedes lo han leído, lo han podido entender, pero quizás allanándolo un poco más. Todo lo que está en este planeta pesa por la acción de la gravedad, como dice el señor José Luis. Si construimos en la luna, pues estos fenómenos no pasan porque no hay gravedad. Pero aquí todo tiene un peso. Los elementos, todo lo que se construye y lo que se coloca en esa construcción, pues tiene un peso. Y construimos para especificaciones, para lo que pudiera ser normal. Un techo normalmente no tiene un uso en su techo, o sea, no se supone que se le coloquen elementos pesados, no se supone que se haga uso como de balcones. Si fuera así, desde el inicio se debe especificar, no es un techo, es un área
abierta en el último piso, pero con uso de balcón, que se hace, ya modernamente se hace. Las azoteas se usan de área de recreación y se especifica. Y incluso se indica si se va a poner plantas eléctricas, si se va a poner tinaco, todo eso se especifica. Exacto. Pero modernamente. Y todavía hay construcciones que modernamente... Y se calcula para eso. Entonces, entendemos que esa estructura no fue diseñada, y así, pues, evidencia, no fue diseñada para ese uso adicional que se le estaba dando de colocar esos elementos pesados. O sea, lo normal es que alguien se suba a dar un mantenimiento, que se coloque fino de techo, material de impermeabilización, pero lo normal no es que se coloque todos esos materiales. Ingenieros, Maribel, Gerardo, la página 34 del informe agrega un elemento interesante y dice específicamente que hubo un hallazgo de modificación estructural cuando cita que se identificó la ausencia de una columna en el lado oeste de la estructura. Tiene la imagen 19 como apoyo. Según lo observado, esta columna fue demolida previamente. Para responder ante la ausencia de esta columna, luego se hizo se colocó un perfil metálico, que también cita una imagen, soldado una plancha de acero anclada con 4 pernos para de alguna manera sustituir la función, ¿verdad?, de carga de esta columna. Específicamente ese hallazgo tiene, como también han preguntado los compañeros, la pregunta de Julieta en ese sentido es interesante. ¿Puede decirse, pudiera tal vez intuirse que ese tipo de modificación también termina siendo una incidencia en toda esta suerte de como dice un programa que yo veía de accidentes de aviación, que se iba dando una cadena de acontecimientos y de sucesos que terminaban en un resultado previsible o imprevisible en esta oportunidad? Pues realmente, aunque parezca raro, pero no tuvo una incidencia significativa, porque esa columna formaba parte de un pórtico donde habían otra serie de columnas y vigas conectadas completamente. Entonces hay algo que se llama redundancia, o sea que hay muchos apoyos. A falta de esa, las demás columnas se distribuyen la carga de ese elemento. Interesante. Y tomaron una precaución, quizás no la mejor, pero por lo menos ahí sí la tomaron. Colocaron ahí una viga metálica para darle más fortaleza a la viga que le habían quitado la columna. Entonces entendemos que eso estaba más o menos subsanado, y por el hecho de tener muchas otras columnas, pues es algo favorable, se había ya distribuido la carga que llegaba a esa. Entendemos que ese no fue el factor. Entonces esa parte importante. Sí estaba bien. Lo que se hizo ahí estaba más o menos, no era lo correcto, no era lo, no fue determinado. Hoy no lo hubiéramos diseñado así, eso se hubiera colocado otras columnas en otros espacios, ¿verdad? Que querían, y una viga quizás más fuerte con unos apoyos mejor, pero todo indica, según los cálculos, que no fue la razón principal de la falla. Mire, me preocupa mucho lo que dice el informe, o no me preocupa, me llama la atención que la gente pone la cara sobre la eliminación de la columna natural por la forma de la estructura y por lo que la gente, lo más conocido de la gente es saber que se necesitan estructuras. Pero la desconexión para mí es fundamental. Me gustaría como reforzarlo más. Cómo era que estaban esas losas puestas sencillamente ahí, y si eso no era demasiado fácil de prever para cualquier persona que tuviera inclusive revisando la estructura o demás. Qué tan fundamental es conocer la necesidad de conexión de la transmisión de los elementos de transmisión de carga. Mira, esas columnas que son postensadas se colocan simplemente puestas, se levanta con una grúa y se coloca sobre los apoyos. Así están construidos la mayoría de nuestros puentes. Es un sistema bastante usado,
para poder cubrir grandes espacios. Sí. Entonces se utiliza la viga posttensada. Entonces, la forma en que estaban... ¿Qué se diferencia de la pretensada? Explíquenos. Bueno, la pretensada y posttensada llevan unos cables internos que se alan, para decirlo que esa es la llanamente, tensión, que sí. se alan, que se produce una tensión inicial para que en el momento que se suelta, se ala, luego lo solté, ayuda a que la viga no deflecte mucho, porque como son vigas muy largas, normalmente deflectarían, pero al tener esa tensión lo que hace es que la comprime y como que la levanta para que cuando estén con el peso, pues la viga no deflecte, no baje demasiado y pueda causar daño. Para que siga con el glosario de ingeniería, el espacio entre una columna y otra es lo que se llama luz, ¿verdad? Sí, la luz. Por eso se dice tantos metros de luz. Era algo muy, muy previsible que no podía estar esa desconexión, ¿verdad? No. Entonces, esas vigas estaban bien apoyadas en dos líneas de apoyo. O sea, estaban las vigas transversales, por decir, en esta dirección, y tenía sus líneas de apoyo en este sentido. La columna que se quitó no fue una columna central, fue una columna de los apoyos. Pero como en esa línea había muchas columnas, por eso entendemos que hubo una redistribución de la carga y que no fue el fusible, o sea, no fue el detonante de colapso, no fue esa columna. Si hubiera sido una columna interna con otro sistema, pues ahí sí le hubiéramos puesto más atención a esa columna. Pero al ser parte del apoyo y que tenía muchos apoyos, muchas columnas, pues no fue el fusible. Entonces, lo que decíamos de las vigas, que las vigas posttensadas y pretensadas, pues se diseñan para ser colocadas, puestas encima de los apoyos, o sea, no se conectan directamente con los apoyos. Sí debe haber una conexión mínima para que la viga no se mueva, no se desplace y se pueda salir del apoyo, y por eso ahí mencionan que había una barra de 1 pulgada que se conectaban a la viga principal. Eso es para mantener la estabilidad y que no se salga del sitio. Pero eso conlleva a que una vez se mueva también arrastra. Poco conectada o muy conectada, igual está conectada y arrastra los demás elementos. Entonces, al romper una columna y al tener esas conexiones que aunque fueran pequeñas, provocaron que las vigas principales de los dos apoyos se produjera torsión, que es que esa viga se tuerce, esta se cae, la viga se tuerce y arrastran a las demás también. Nosotros tenemos el YC como un ejemplo fatídico. Más de 237 personas perdieron la vida, muchos con lesiones permanentes. Y en 2, 3 palabras, ¿cuáles serían? O sea, ¿qué enseñanza nos deja el YC a nosotros como sociedad de cara al futuro? ¿Qué cosas tenemos nosotros que hacer para evitar que situaciones como las que ocurrieron en el YC se repliquen? Aquí estuvo recientemente el director de estructura escolar del Ministerio creo que lo contactó a ustedes. Héctor Herrero nos dijo, informó acá que lo había contactado a ustedes para hacer una serie de supervisión en las estructuras escolares. Nos gustaría saber cuál es el diagnóstico previo que han hecho para evitar que lo que ocurrió en el YC pueda ocurrir un día cualquiera en una de nuestras escuelas, y ver cómo nos sirve a nosotros el YC de una enseñanza a futuro para evitar que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir. Bueno, para ser honesto, realmente nuestras escuelas están en alto riesgo. No podemos disfrazar las cosas ni querer complacer a nadie con estas cosas. Es algo muy serio. O sea, si hoy ocurre un terremoto, lamentablemente, ojalá que no ocurra mientras estén niños en las aulas. El sismo de Puerto Plata del 2003, que se cayó una escuela. Colapsó completa la escuela. De verdad, fue domingo. Nos lamentaríamos grandemente. Grandemente. Nosotros conocemos la realidad de muchos centros educativos. Y la verdad que será algo muy frustrante. Observen, una sola estructura, como el caso del YC. El equipo de rescate duró, ¿cuántos días duró? 3, 4. Gente que carga. Y estaban abrumados, o sea, con una sola estructura.
aquí podemos hablar de que en un instante pueden morir 500,000, 1 millón de niños pueden morir. Es un caso muy serio. O sea, no se puede hacer político con ese tipo de cosas. Hay que tener un nivel de responsabilidad y decir las cosas como son. Hay que tomarse bien en serio el tema de las escuelas, el reforzamiento que hay que hacer a las escuelas. ¿Y los hospitales? Los hospitales los hospitales deberían ser estructuras que se comporten, vamos a decir, tengo que decir algo a nivel técnico, o sea, dentro del rango elástico, o sea, dentro del terremoto son estructuras que deben continuar operacionales. O sea, deben ser estructuras que, por ejemplo, te están operando a corazón abierto. No podemos decir, mira, vamos a esperar que pase el terremoto para terminarte de operar. Eso es absurdo. O sea, vamos a salir y cuando venimos ahorita y te dejamos solo. No. Realmente, como dice el ingeniero, las escuelas realmente están en un estado crítico. Se han hecho muchas evaluaciones visuales de escuelas y la mayoría pues arroja que hay que hacer evaluaciones profundas. Entonces el plan que tiene el Ministerio de Educación, con el cual estamos asesorando, colaborando, es de hacer las evaluaciones profundas de una cantidad de escuelas que ya se han denunciado que tienen deterioro, que tienen deficiencias, algo rápido, masivo, poder hacer el diseño de reparación y reforzamiento y de una vez hacer esas reparaciones y reforzamientos. Y si hay que demolerla, por ejemplo, el caso de la escuela de Samaná, que se denunció en abril, pues ya esa se recomendó que se demoliera. ¿Y la de Barahona? La de Barahona no tengo el conocimiento, no podemos participar en eso. Muerto de nuevo, yo que la conocí, una mujer reglamento, que le hagan una escuela un trapo de reglamento así. A mí me gustaría saber, además del trabajo que ustedes están llevando a cabo en la evaluación de las infraestructuras en el sector educativo, si están trabajando con otros sectores, porque el gobierno anunció que iba a hacer un levantamiento de todas sus estructuras, de cómo estaban a raíz del colapso de aquí del puente a desnivel, del paso a desnivel de la Máximo Gómez. Sabemos que tenemos muchas edificaciones muy viejas. Está el Palacio de Justicia de aquí de la feria, hay hospitales que acusan deterioro importante, por lo menos a simple vista. Bueno, pues me gustaría saber si ustedes están trabajando con otros sectores aparte del de educación. No hemos tenido la oportunidad de colaborar. De educación nos pidió la colaboración y estamos con ellos, pero de otras instituciones entendemos que se están valiendo de los organismos estatales, del MIBED, de la UNESBIE. Que se supone tienen estruturalistas todos. Sí, que hay comisiones para la evaluación de los puentes y están trabajando un poco más acelerado, ¿verdad? Por las denuncias y por todo esto que nos ha traído esta tragedia. Están acelerando y fortaleciendo los procesos, pero están en manos de ¿Cuántos estruturalistas hay en el país? Ingenieros estruturalistas, más o menos. 500 estruturalistas. Es suficiente. Ahora, en la parte privada, porque a veces creemos que el Estado es que tiene que hacer todo. Obviamente al Estado le corresponde las edificaciones del Estado, ¿verdad? Pero a nivel privado hay que hacer mucho. El YESA era una estructura privada, entonces hay que fortalecer, y ahí voy con la pregunta que usted me hacía del fortalecimiento, de qué vamos a hacer, qué vamos a aprender de todo esto. Yo entiendo que se deben fortalecer tanto aspectos legales, de obligar a toda administrador o dueño de edificación que albergue gran cantidad de personas, sea de entretenimiento, sea de educación, sea de salud, cualquier familiar, de que debe darle mantenimiento a las estructuras, de que debe hacerse las evaluaciones estructurales cada vez que haya un cambio de código, cada vez que ocurra algún fenómeno, un incendio, un terremoto que le produce ciertas grietas, cierto daño, debe reevaluarse. O sea, tiene que caer responsabilidad sobre la parte privada también, porque el Estado no puede, por más que quisiera
hay una masa edificada demasiado grande, millones de edificaciones que el Estado no puede hacerse cargo. Entonces, entendemos que debe fortalecerse las leyes de obligar a que se evalúe. Está la capacidad en el país, está la disposición de muchas estructuralistas y ingenieros en general que pueden hacer esas evaluaciones. Y también la parte de la inversión, porque no solamente en ver cómo estamos, también es que luego de que vimos que está mal, pues hay que invertir. Y quizás hasta dar planes para facilidad. O sea, tiene que haber un plan integral de aspecto legal, planes de financiamiento, quizás con algunas mejora o algunas excepciones de que si usted va a reforzar su estructura, la pues compañía de seguro entrarían también. O sea, tiene que haber incentivo para que estas cosas se hagan y realmente poder llevar a nuestras edificaciones en general a estados de seguridad que no nos tengamos que lamentar como hoy se lamentan en Turquía, como hoy se lamentan en muchos países que básicamente desaparecieron ciudades completas. Así es. Gerardo. Mira, vamos a tocar un tema que quizás el sector inmobiliario, construcción se va a sentir mal con lo que vamos a decir, pero hay una cuota de responsabilidad social que tenemos que asumir, y es el hecho de que los edificios son los que matan a las personas. O sea, si no existieran los edificios, la naturaleza, Dios la hizo perfecta. Los árboles, tú te puedes quedar debajo de cualquier árbol. Un terremoto matante, tiene que abrirse la tierra y salir magma. O sea, exacto, o sea, una masa. Por eso no existe desastres naturales. Yo siempre he dicho que el término desastre natural es incorrecto. Lo que hay es un desastre de lo que el hombre construyó sobre la naturaleza. Correcto. No existe el desastre natural. Si hay un terremoto y tú estás debajo de una materia de Samán, olvídate que no te va a matar. Es muy difícil. Porque Dios lo hizo perfecto. Un buen edificio, o sea, tiene sus raíces de una manera diseñada que no te vas a morir. Sin embargo, nuestros edificios, lo que hacemos los ingenieros, nosotros, son los que matan a las personas. Pero voy más allá. Por ejemplo, cuando tú compras un apartamento, que fue lo que pasó, por ejemplo, en Chile, tú como joven emprendedor ahorras, reúnes 8 o 9 millones de pesos, haces un préstamo para completar tu apartamento. Luego viene el terremoto. Se daña el edificio, pero entre comillas, el constructor cumplió con la norma y la norma le permitió que se diseñara para que la construcción sencillamente no colapse. Y no debe ser así, las construcciones deben ser un poco más seguras, o sea, que tu inversión esté garantizada. Trabaja más en la mitigación que en la... Porque, ¿qué pasó? Que hay muchos jóvenes que cogieron un préstamo, se dañó el edificio con el terremoto y se quedaron pagando el préstamo y no tienen el edificio. Que no solamente se debe garantizar que la persona no muera, sino que permanezca la estructura en la cual se ha hecho una inversión. Que la estructura se pueda reparar con pocos recursos, o sea, que sea reparable. Mira, nada más una pregunta para terminar. Hay varias normas que se vieron ahí. ¿Todas esas normas están homologadas aquí, en República Dominicana? Porque sé que van a atacar el informe. Y veo muchas normas internacionales ahí. ¿Han sido homologadas aquí? Bueno, hay un trabajo muy arduo ahora mismo en el nuevo reglamento que yo conozco de cerca el esfuerzo que se ha hecho. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para tener un reglamento que esté a la altura. Realmente nuestro reglamento va a ser muy bueno. Muy bueno. No existe. Pero todavía no se ha aplicado. Ahora, la misma normativa dominicana dice, si hay alguna información que no esté cubierta aquí, es responsabilidad de usar los reglamentos internacionales, porque aquí no tenemos la experiencia de hacer investigaciones para poder generar nuestros propios reglamentos. No hay que homologar la norma para hacértele aplicarla. Estoy pensando por dónde van a ir los abogados atacando. Es cierto. Hay muchas de esa, la mayoría de esos reglamentos, creo que hay solo uno, el R027, que es dominicano, los demás no son dominicanos, así es. En las grandes ciudades, y ya no se limita a Santiago y la capital, sino prácticamente en todas las ciudades del país se están construyendo grandes plazas. Algunas ya están construidas, otras están construidas. Y torres chinos. Y enormes torres. Chinos construyendo. Por ejemplo, yo veía, puedo citar el caso, en San José de las Matas. Me sorprendió porque San José de las Matas, para mí, que no
iban a hacer ese tipo de edificaciones. Yo vi una torre que comencé a contar y tiene como 15, 16, 20 pisos. A la entrada de San José de las Matas, y no sé si ustedes la conocen. No. Pero aparte de esas grandes torres, hay grandes plazas, ya hace mucho tiempo que trabajan en ellas. ¿Qué nivel de seguridad tiene? Te van a decir que mucho, para no alarmar también, ¿verdad? ¿Para qué pregunta? No, yo creo que hay que alarmar. Déjame responderme yo mismo. Hay mucha gente que dice, no, la población no se puede asustar, pero yo creo que a estas cosas no se le puede pasar pañito tibio. No, yo creo que hay que decir las cosas claras. Hay muchas construcciones que no se están haciendo adecuadamente, que no llevan el proceso de un cálculo estructural, de una revisión de ese cálculo estructural, de un profesional competente en obra, que eso es otra cosa, porque a veces pasa por el estructuralista calculó, lo revisaron en mi le sacó acta de nacimiento, pero a la hora de construir ponen a una persona novato, no llevan su tarjeta de vacuna. Exacto, entonces todo eso lleva un proceso, y como hemos mencionado, las obras no se comportan como se diseñan, sino como se construyen. Correctamente. Lamentablemente hay deficiencias en la construcción. Yo debo admitir una cosa, yo debo admitir algo, y lo he dicho otra vez y quiero aprovechar ahora. Yo personalmente cuando entrevistamos gente con conocimiento sobre su área, nos encanta. Eso es algo que nos permite cumplir la función, la que a mí más me gusta de la comunicación, que es divulgar conocimiento. De verdad que me siento sumamente satisfecho con tenerle a ustedes. Miren, en el documento, volviendo al documento del informe pericial, en su página 39 y 40, hay dos aspectos que a mí me llamaron la atención, porque el informe construye una especie de película. Y en las películas, a mí que me encanta el cine, soy cinéfilo, uno siempre busca cuál es el punto de inflexión, el plot twist de la película, cuál es el punto donde ocurre lo que la película presenta como bueno, entonces, el 4.12 es el patrón del colapso, Y quiero, obviamente, escuchar lo que ustedes tienen que decir de esa parte, porque primero especifica cuáles columnas, cuáles vigas específicamente, las numera por letra, comienzan el proceso de colapso que genera el efecto dominó del que hablaban más temprano, da una serie de una narrativa interesantísima y coloca en la página 40, para quienes somos más desconocedores en la materia, un plano indicando dónde estaban ubicadas esas vigas. Ese patrón de colapso, hay que decir que de alguna manera coincide con lo explicado por algunos sobrevivientes que tienen memoria visual, como nuestro querido amigo, hermano y compañero Abel Guzmán Ten, de haber visto el derrumbe. Él estaba situado frente al escenario, pero a larga distancia. Él estaba, digamos, para los bleachers, como decimos en la pelota. Y él decía, comenzó de allá para acá. Es decir, desde el fondo más cercano al escenario hacia donde él estaba. Y eso otros han corroborado esa idea. Ese patrón de colapso básicamente es una narración, si se quiere, casi factual de los hechos. ¿Qué pudiéramos resaltar, agregar a esto que dice, explicarlo al pueblo dominicano, ingenieros? Lo que pasa es que justamente esa es la vía que estaba más cargada. Entonces, al ser la vía que está más cargada, obviamente fue la que llegó al límite a su capacidad de resistencia. Y la que inició la secuencia. La máxima, o sea, exactamente, tuvo la mayor deformación, fue la que llegó a su límite elástico más rápido. Y arrastró las demás. Vale, sí. Pero no hemos pensado en algo de la desgracia. El azar tiene categoría histórica. Busquen el plano, ¿dónde está colocada? ¿Dónde está colocada? Esa viga que rompió. Es en el lado sur. Están ubicadas hacia los VIPs, hacia la cercanía la cercanía del auditorio, señores. Ay, mamá, había que decir eso. Sí, hay que decirlo. Okay. Hay que decirlo porque la desgracia no te pregunta, ¿qué tú eres? ¿Cuánto tú tienes? No somos nadie. Oye, yo no quiero decir nada, pero muchos de los que estaban ahí han entorpecido el cambio de normativa que viene hace más de 15 años. Porque aquí el sumum del dinero es construir. Aquí construye todo el que tiene cuarto, aunque nunca haya visto. Todo el que puede puso una constructora, todo el que puede. Todo el que llega a cuarto se mete de una u otra manera a desarrollar. Así. Pero ahí hay que entender algo, porque el ser humano, la esencia del ser humano es construir. O sea,
El ser humano, somos hechos a la imagen y medida y semejanza de Dios, y Dios es un constructor. No, y el hombre, comenzamos haciendo cuevas, pero todo el mundo quiere construir, sentir que hizo algo. Todo el mundo quiere sentirse útil. Pero lo que está mal es que construyamos sin la debida regulación. Eso es lo malo. O sea, tú debes acompañarte de un técnico en cada área en específico, porque tú no vas a ver nunca a un ingeniero que haciendo una operación a corazón abierto. Eso lo hace un médico, un cirujano en específico. O sea, se respeta ese rol. Entonces, de igual manera, debe respetarse el rol del arquitecto, el rol del ingeniero. Si tú lo ves pero aquí hay un intensivo. Y no está bien. Maribel, esa narrativa que hace ese punto 4, 1.2, desde el punto de vista de tuyo como estructuralista, a mí personalmente yo lo leí, reconstruí en mi mente los segundos fatales. Sí. Yo que vi este fin de semana el documental de Titán, del sumergible, de los segundos fatales de la implosión. Wow. ¿Cómo, obviamente, además de ingeniera, también como ser humano que eres, qué te transmite? Y el sonido, que la gente cree que explotó, pero que eso es un sonido el crack que va junto a ese. Claro, realmente el patrón de colapso que se explica, pues es algo bastante lógico, y yo creo que ya lo habíamos comentado antes de que esto saliera. Por donde más alan a algo, por ahí es que va a romper. Donde más fuerza le hago, por ahí es que va a romper. Y realmente esa ubicación crítica de tantos elementos pesados ahí llevó a que esa viga fallara y arrastró. Entonces, ese es el puntito, el fusible, el que rompió. Lamentablemente, como describen, en esa esquina sur estaba el área VIP, cerca del área VIP, como dice, y las tragedias no discriminan, ahí no importa condición social ni localidad exclusiva ni nada por el estilo. Entonces, conclusiones de todo esto, esperamos el informe final. Para fines técnicos todavía falta información por analizar. Queremos como técnicos saber cuáles fueron ciertas variables que se tomaron en cuenta en esos cálculos. Entendemos que en el informe final, como así lo dice, van a estar todos esos anexos de cálculos y demás, y también habrá que compartirlo con la población cuando salga. Así es. Queremos dar las gracias a los ingenieros Gerardo Jiménez y Maribel Guzmán. Se han trasladado desde Santiago de los Caballeros a cumplir con nosotros en esta entrevista. Ambos son ingenieros civiles estructuralistas con bastante conocimiento y obviamente con todo lo necesario para desde aquí educar, divulgar, a instruir al país sobre este tema. Maribel es la presidenta precisamente de Cinedón y Gerardo es miembro de este grupo de profesionales de los ingenieros estructuralistas, y definitivamente que hay mucho por hacer, como muy bien preguntaba Felipe, de aprender de esta desgracia y de a partir de aquí tratar de hacer lo correcto, aunque haya llegado tarde para algunos, va a salvar otras vidas. Gracias a ambos. Gracias a ustedes. Seguimos con más.